llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Así voy caminando, mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa Tiempo de Despertar. Le agradecemos su preferencia en este programa de la radio cristiana y qué bueno que esté con nosotros en esta miércoles. Sí. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Anita, muy buenos días, agradecida con Dios por su amor, por su favor y por su gran misericordia que estamos estrenando porque se renueva cada mañana. Agradecida porque Él es bueno y porque no nos deja. Así es, en ningún momento nos deja, siempre Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y si Él lo ha prometido tenemos por la certeza de que así será, porque así Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Así es, Anita. Qué bueno que nuestra confianza está en Dios y bueno, en este día, a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le damos la más cordial de las bienvenidas y esperemos que nos acompañe por la próxima hora. ¿O no es así, Adrián? Así es, agradecidos con Dios por este día, por la bendición, porque dice su palabra que le agradezcamos a Dios, bendito sea Dios porque nos colma de beneficios todos los días. Y pues agradecidos con Él porque realmente Dios nos da el primer milagro, el primer regalo, que es la vida, y después de ahí en adelante pues todo lo suple cada una de nuestras necesidades
Y pues sí, gracias a Dios por cada uno de los que ya nos están sintonizando a través de Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet y a través del 91.1 en FM. Así es, ya estamos a través de la frecuencia modulada 91.1. También, ¿cómo nos pueden encontrar? También a través de las redes sociales, Anita. En este momento estamos en vivo en Facebook. Después en YouTube nos puede encontrar, en Instagram, o también podemos pasarles el programa por medio de WhatsApp. Así es, en Facebook, ¿cómo nos encuentra? Se mete a la página de Fuente de Vida Morelia y busca... Bueno, le da like, ¿no? Le da me gusta. Sí, y le pone que las notificaciones, que le avisa todas las notificaciones, y inmediatamente en cuanto estamos en vivo, le llega la notificación para que no se lo pierda. Sí, desde el momento en que usted le da ahí me gusta a la página, le empieza a notificar ya de cuando empezamos a transmitir y todo, para que usted no se pierda la sintonía de este programa y nos pueda ver en vivo y en directo. Y si no, también ahí se quedan guardados los programas. Ajá. Y ya en el momento en el que usted tenga la oportunidad, pues lo puede buscar, lo puede encontrar ahí. Ya tenemos ahorita, bendito Dios, muchas herramientas por medio de las cuales se puede compartir la palabra de Dios, ¿no? Y es algo que debemos de agradecer, pero también de utilizar, ¿no? Sí. Y a lo mejor dices, pues yo no voy a ir a predicar, no sé, pero puede compartir esas publicaciones, puede compartirlo con sus contactos ahí por medio de WhatsApp, se le envía también el programa y usted lo puede compartir, o también ahí en Facebook le ponen el icono de compartir, ya comparten su página. Este programa, ya sus contactos lo pueden ver, ¿no? Así es, y es una forma de evangelizar, como dices tú, Anita, y no sabemos en qué momento o a quién esa palabra pues le dé esa fortaleza que necesita, o ese descanso, o a veces también pues necesitamos que el Señor nos llame la atención un poco porque no estamos haciendo las cosas que a Él le agradan, pero a lo que voy es que la palabra de Dios siempre llega en el momento, en la hora perfecta, porque a Dios no se le sale nada de control y nunca sabemos qué vida vamos a fortalecer a través de compartir. Hay que usar las redes sociales para bien. En muchas ocasiones las utilizan o se utilizan para cosas malas. No, nosotros hay que hacer el bien. Tenemos estas herramientas que ya es muy muy fácil, entonces hay que usarlas para bendición. Así es, como dices, nunca sabemos en qué momento una persona está necesitando la palabra, y a lo mejor es la palabra que se comparte el día de hoy. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe, y a Dios no se le sale nada de control, y pues hay que nosotros poner nuestro granito. Pero pues aquí estamos como cada mañana compartiendo y encomendándonos primeramente a Dios, porque dice su palabra, encomiéndate al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y por eso en esta mañana pues nos encomendamos a Dios. Sí, bendito Padre Celestial, hoy te agradecemos este nuevo día con tus misericordias nuevas que se renuevan cada mañana, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús por todas las bendiciones que hoy nos vas a dar, mi Dios. Te suplicamos que bendigas primeramente este tiempo en la radio, mi Señor, con tu hermosa presencia, Padre. Abre nuestro entendimiento trayendo un espíritu de revelación y de sabiduría para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de tu palabra, mi Dios. Así pues también, Padre, danos esa sabiduría para ponerla por obra, Señor. Y te suplicamos que mientras nosotros hablamos de tu palabra, Señor, a cada uno de nuestros amigos que hoy tienen alguna necesidad, mi Dios, extiendas tu mano poderosa haciendo un milagro en sus vidas, Padre, supliendo esas necesidades. En el nombre de Jesús te lo pedimos y a ti te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tenemos un teléfono? Teléfono en cabina para llamadas y mensajes de WhatsApp es el 44 36 54 66 32. Se los repito, 44 36 54 66 32. Ya Jenny está muy atenta para sus mensajes o llamadas de él. Así es, comuníquese con nosotros, puede mandar un mensaje de WhatsApp, la línea está saturada. Y díganos de dónde nos está escuchando, háganos saber que está con nosotros, que no estamos solos. Que no estamos solitos. Que nos está acompañando a través de esta hora y sobre todo la presencia de Dios está aquí con nosotros, ¿no? Que tiene un corazón dispuesto. Y el Señor pues nos ha dado una palabra el día de hoy y vamos a platicar de ella. Y como dice Ale, hay que tener un corazón dispuesto, a recibir esto que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, ¿no? Sí, expectantes de que el Señor siempre que nos habla
pues nos va a bendecir, nos va, aún así, aunque fuese una palabra de exhortación, siempre va a traer esa bendición a nuestras vidas. Así es, porque pues todo necesitamos. Sí. No solamente necesitamos que nos estén apapachando, también muchas veces necesitamos que nos exhorten, otras veces que nos corrijan. Y para esto es útil la palabra de Dios, nos lo dice así en Timoteo 3:16. Segunda Timoteo, sí, dice que toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es para redarguir, para enseñar, se enseña el camino por el cual debemos andar. Así es. Para redarguir. Nos hace saber lo que está bien y lo que no está bien, para corregir. Para enderezar nuestras veredas. Pensamos nosotros que estamos siguiendo por donde se debe y no es así. Y el Señor muchas veces hay la necesidad de que con su callado nos jale como a las ovejas, ¿no? Sí. Como el pastor, sí. Que cuando las ovejitas se van saliendo del camino y se van acercando al voladero, a un lugar donde es peligroso, el pastor con su callado las jala. Así muchas veces nosotros necesitamos que nos corrijan y nos instruyan también, sí, ¿no? Sí. Y bueno, en esta mañana, queridos amigos, queremos hablar un poco de lo que el Señor nos ha hablado a través de nuestra vida, a través de nuestro caminar, y muchas veces o cómo estábamos cuando nosotros, antes de venir al Señor, estábamos en esclavitud. Sí. Esclavitud del pecado, y la palabra no lo hace o lo compara como cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto por 430 años. Uh-huh. Y entonces estaba en esclavitud, los maltrataban, los oprimían, el pueblo ya no aguantaba. Primeramente recordemos que llegó ahí, y cuando por una hambruna que hubo, cuando llegó, pues los trataron bien, les dieron las mejores tierras. Les dijeron, aquí ustedes establezcanse, pero ¿qué pasó? Que ellos empezaron a reproducir, a multiplicar en gran manera, porque el Señor los bendijo, ¿no? Sí. Pero pasó aquella generación, murió aquel rey que los recibió, y entonces ya vinieron otros reyes que ya no les conocían. Entonces empezaron a tener miedo de estas personas, porque eran ya muchas, decían. Uh-huh. Y de hecho dice la palabra que ellos decían, pues en gran manera han crecido, si un día se nos rebelan, ellos nos van a atacar a nosotros, o se van a unir a los pueblos para atacarnos. Entonces los egipcios le tenían miedo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Oprimirlos, esclavizarlos. Uh-huh. Entonces ellos estaban esclavizados. Y muchas veces nosotros así estamos esclavizados por los problemas, por deudas, por enfermedades. O por el trabajo. Por el trabajo. Hasta que llega el momento en que nosotros clamamos y alzamos nuestra voz a Dios, pidiendo ayuda, ¿sí? Reconociendo que ya no podemos, que no podemos seguir así esclavos del pecado, esclavos de la enfermedad, esclavos de los problemas, y clamamos a Dios. Sí, cuando nos sobrepasan todas las cosas que traemos encima, ¿no? Sí. Es bien relevante esto que dices, Anita. Fíjate que es muy importante que nosotros entendamos que el pecado esclaviza, el pecado te ata, uh-huh. Y de alguna manera pues ya no eres libre, en realidad no eres libre, y cuando llegan estas etapas de que las cosas nos sobrepasan, los problemas nos sobrepasan a nuestras capacidades, es bien cierto, ¿no? que pues llega esa angustia, así como llegó al pueblo de Israel, llegó una angustia donde ya no podían más con toda la carga que les ponían de trabajo y les quitaban todas sus prestaciones, digámoslo así. Les pedían impuestos. Impuestos, aparte de todo, y ya no tenían los privilegios, como dice Anita, que en un principio tenían con ese rey del que estás hablando, ese rey egipcio, porque les dio privilegios, uh-huh. Les dio tierras, les dio donde podían sembrar, donde podían crear su ganado, sí, y fueron bendecidos también por Dios en esa tierra, ¿no? Empezaron a ser bendecidos, por eso también se multiplicaron, y no solo en personas, en gente, sino también en sus propiedades, en lo económico, empezaron a ser bendecidos. Pero llegó el momento en que dices, pues, oye, entró otra persona que
los empezó en el poder exactamente, cosas que estamos pasando, y los empezaron a esclavizar, les empezaron a quitar todas sus propiedades, y privilegios, digámoslo así, o beneficios, derechos, y lo que fue provocando todo esto, pues es que fueran esclavos realmente. ¿Y qué pasa o por qué de ser bendecidos o porque ellos llegaron ahí con permiso de Dios, ¿no? Con la bendición de Dios, bajo la bendición de Dios, pues de hecho por eso fueron multiplicados y por eso fueron bendecidos, como dices, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué pasaron de la bendición a la esclavitud? Porque dejaron a Dios. Se olvidaron de Dios en algún momento, ¿no? Sí. Dejaron a Dios como su prioridad y ellos se empezaron a enfocar en otras cosas, a lo mejor en sus bienes, y empezaron a confiar ya en lo que tenían, no en la provisión de Dios. Y entonces muchas veces lo que nos pasa, muchas veces a lo mejor estamos aparentemente bien, pero ¿qué pasa? Nos alejamos de Dios, sí. Y entonces vienen los problemas y llega el momento en que ya somos esclavos del pecado. Sí, en que el pecado nos esclaviza y nos quita nuestra libertad, y llega esa angustia, llega esa situación, o el temor, o esa opresión del pecado, que es en realidad también es eso, que te va oprimiendo y te va oprimiendo, donde tú ya sientes que ya no tienes ninguna salida, sí. Donde ya aparentemente no hay incluso ni alguna razón para seguir viviendo, porque muchas personas a causa de esa esclavitud tienen esos pensamientos, ¿no? Y más, sobre todo porque donde te ataca todo esto, pues es en la mente. En la mente. Es en nuestros pensamientos, es en nuestro corazón. Y como dices, ya hay que dicen ya no tengo otra salida más que la muerte, o sí. No tengo razones para vivir. Cuánta depresión hay ahorita, cuánta ansiedad. Pero ¿por qué no vamos a la palabra de Dios allá, lo que nos dice en Éxodo 2:23 y 24? ¿Lo tienes, Ale? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, pues dice, ¿no?, que después de que murió el rey, pues ellos empezaron con problemas. Ya pasaron 4 generaciones, de hecho, desde que llegaron, y empezaron con problemas. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. A consecuencia de ellos separarse de Dios, vinieron todos los problemas. Vino la esclavitud. Entonces, ya cuando ellos empezaron a sentir realmente que ya no podían, se acordaron de Dios y clamaron. Y dice su palabra que Dios escuchó este clamor. Sí. Y que se acordó del pacto que había hecho con Abraham. ¿Qué pacto había hecho con Abraham? El bendecirlos, el estar con ellos pues siempre, el hacer una gran nación. Que les daría una tierra. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra de reyes, la tierra prometida, sí. Una tierra de abundancia, pero también le había dicho que de él, o que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, por medio de Jesucristo. Sí. Porque de la descendencia de la descendencia de Abraham vendría Jesucristo, que sería la bendición para todas las naciones de la tierra, para todas las familias de la tierra. Entonces Dios se acordó de este pacto que le había hecho y tuvo misericordia de estas personas, de este pueblo que le estaban clamando. Y entonces podemos ver Éxodo 3, 7 y 8. Dijo luego Dios: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y todos los feos. Dice la palabra de Dios, dice el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo. El Señor ve la situación en la cual estamos.
ve los problemas en los cuales estamos. No es ajeno No a es las ajeno. cosas que pasamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Necesitamos nosotros hacer algo. Sí, Clamar a Él. necesitamos buscarlo. Buscarle. Necesitamos pedir su intervención. Sí, y rendirnos. ¿Y qué es clamar, Ale? ¿Qué es? Pues es derramar tu corazón, va más allá de la oración, es llegar rendido y decirles, Señor, ya no aguanto, ya no puedo más, te necesito. Es gritar. Gritar como con desesperación, ¿no? Sí. Por la angustia que tú traes, sacar de eso que a ti te está aconteciendo y llevarlo a los pies del Señor, Sí. sabiendo que nosotros ya no podemos, que necesitamos de su ayuda y que necesitamos de su intervención para salir de esa esclavitud, Sí. esa esclavitud del pecado, porque al final de cuentas fue el pecado que nos llevó a esta situación. Y así estábamos todos nosotros antes de llegar al Señor, esclavos en nuestros delitos, esclavos en nuestros pecados. Llegó el momento en que ya no pudimos más Así es. y clamamos al Señor y pedimos ayuda. Y el Señor Nos nos hizo escuchó. esperar. Ajá. nos escuchó y envió quien nos hablara, Sí. ¿no? Sí, sí, Dios es tan bueno y tan misericordioso, ¿no? Que en ese momento de desesperación siempre tiene una respuesta. Siempre tiene una respuesta para los que le claman. El detalle aquí es que muchas veces nosotros no buscamos a Dios, sino andamos buscando otras opciones en Las nuestra bendiciones desesperación. también. Sí, en nuestra desesperación muchas veces es lo que hacemos, ¿no? Andar buscando soluciones en otros lados, en otras cosas, en las amistades, en el trabajo, en el dinero, no sé, en tus propiedades, ¿no? Sí. Muchas veces, Adrián, por la desesperación, hasta qué cosas acudimos. Muchas veces hasta limpias, brujería, Sí. cosas de Sí, esas. sí, es bien cierto. Porque la gente en su desesperación busca salidas, pero ¿qué pasa? Que dejamos como última instancia a Dios. Primeramente buscamos, como dijiste, todo lo demás. Buscamos la ayuda de las personas, de nuestro trabajo, de muchas otras cosas, pero no acudimos a quien realmente nos puede sacar de esta esclavitud y a quien está viendo cómo estamos, pero que Él está esperando solamente que nosotros pidamos de su ayuda para Él enviar al libertador, para Él enviar Sí. que nos saque de ahí. Para el obrar. Espíritu Santo. Pero muchas veces, muchas ocasiones sí lo buscamos, pero también como nosotros queremos que esa ayuda llegue en el momento en el que ya lo pedimos, de la manera en que la pedimos, también nos desesperamos y por eso a veces eso nos mueve a que como no vemos en el momento que queremos, así al instante, pues nos mueve a ir a buscar otras opciones, otras soluciones. Y dice su palabra, ¿no? Que Él quiere librarnos de nuestros, de la mano de los egipcios, de todos estos problemas que nosotros tenemos. Lo dice ahí en el versículo 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, de aquella situación en la cual estamos, los problemas, la enfermedad, las deudas, la desintegración familiar, el pecado. Y llevarlos a una tierra ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de abundancia. Una tierra próspera. Una Amén. tierra buena, dice. Buena y ancha. A una buena vida, ¿no? Sí. Una buena vida. Él no quiere que nosotros estemos sufriendo. Él no Que quiere estamos en necesidad. que estemos como estamos ahora. Él quiere sacarnos de ahí para llevarnos a un buen lugar. Sí. Pero pues nosotros debemos de... Pues primeramente de tener fe. Es Sí. lo indispensable, tener fe y esperar. Porque como dice Sale, si nosotros nos desesperamos o porque no vemos inmediatamente la solución a este problema que nos agobia o para las situaciones que estamos viviendo, te desesperas y empiezas a buscar otras cosas, te alejas nuevamente de Dios, porque aparentemente nosotros no vimos lo que realmente esperábamos. Ujú. O de la manera en que lo esperábamos. Sí, porque si vemos la salida del pueblo de Israel de Egipto no fue inmediatamente, o sea, hubo un cierto tiempo. Un proceso. Un proceso, exactamente, o sea, no fue de que, mira, ya vente, vámonos, ya, Sí. te paso de aquí, incluso tantos años que duró en el desierto, ¿no? Entonces, no fue exactamente de un día para otro. Ni como ellos lo Ni como esperaban. ellos lo esperaban, exactamente. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha paciencia.
Y también como dice Ale, hacer algo. Necesitamos hacer algo para nosotros salir de ahí. Y nos lo dice allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 6, en el versículo 6. 6:6. Del 6 al 9, Ale. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de... Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de Egipto, de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de la servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios. Entonces estamos en el pecado, ¿no? En la esclavitud del pecado, pero el Señor dice, yo soy Dios y yo los voy a sacar de ahí. Sí. Y no solo eso, sino que van a ser mi pueblo. Pero para esto nosotros necesitamos reconocerle a Él como nuestro Dios. Porque si nosotros vamos a ser su pueblo, Él va a ser nuestro Dios. Entonces nosotros necesitamos entregarle nuestra vida, sí. Reconocerlo Él como nuestro Dios, como nuestro Señor, reconocer su señorío sobre nuestra vida. ¿Y cómo hacemos esto, Adrián? Pues que es con fe y arrepentimiento, reconociendo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y entonces dice que cuando nosotros le reconocemos a Él como Dios, Él nos va a redimir. Él nos va a sacar. Él va a pagar lo que nosotros debíamos. Sí. Nos va a sacar de esa esclavitud del pecado y nos va a trasladar a su reino, a su familia, a ser parte de su familia, parte de su pueblo. Nos va a tomar. Ya no vamos a ser más esclavos. ¿Y con esto qué viene? La salvación, la vida eterna. La vida eterna, ya no somos esclavos, ya no somos deudores, porque el Señor pagó por nosotros. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados delante de Él, pero si lo buscamos, también dice su palabra que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ¿No? Como con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. Ajá, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces pasamos de muerte a vida. Pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad. Y dice allá en Juan 1:12, ¿no? Que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si nosotros le recibimos, si nosotros creemos que Él es Jesucristo, que Él es Dios, y nosotros le recibimos como nuestro Dios, pasamos a ser parte de su familia, sí. Pasamos a ser parte de su... Sí, de ser criaturas pasamos a ser hijos. Hijos, parte de su pueblo, sí. Y Él ahora es nuestro Dios, y si Él es nuestro Dios, Él nos va a tener bajo su cobertura. Nos va a sacar, dice, de la servidumbre, de la esclavitud, nos va a redimir. Y y no solamente eso, sino nos quiere llevar a la tierra que fluye leche y miel. Dice, y los tomaré por pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy el Señor. Y nosotros vamos a saber que Él fue el que nos sacó de esta situación, de este problema en el cual estábamos. Que no fue por nosotros mismos, ¿no, Adrián? Sí, porque muchas veces pensamos que es por nuestras capacidades, ¿no? Pero no, es la misericordia de Dios, es el favor de Dios y la gracia de Dios sobre todo. Ahí es donde entra el reconocer de quién o de dónde viene, de la libertad de la que nosotros ya disfrutamos, porque nosotros antes, como dice aquí, éramos esclavos de ese pecado. Y ahora ya pasamos de ser esclavos, pasamos a ser libres en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Nosotros clamamos en medio de nuestra angustia, el Señor nos escucha y manda a quien nos hable, ¿no? Pero muchas veces recibimos la palabra y le entregamos nuestra vida y pasamos a ser hijos de Él, pasamos a ser de su pueblo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces estamos en la necesidad y clamamos. Y Dios manda que nos
hable, ¿quién nos liberte? Pero nosotros, a causa de nuestras congojas, dice en el versículo 9, no escuchamos la palabra, no recibimos lo que el Señor nos está dando, no queremos salir de ahí, no queremos estar ahí, pero muchas veces estamos tan metidos y no queremos escuchar, nuestro corazón está tan endurecido que no salimos de ahí tampoco, por no recibir la palabra de Dios. Por estar afanados en ese problema, en esa dificultad por la cual estemos pasando muchas veces. Y fíjate, Anita, que sí, a mí me pasó. Yo recuerdo ahora que ya soy parte de la familia de Dios, pero yo recuerdo que desde antes, el Señor mucho antes me mandaba gente a lo largo de largo o corta vida, me ponía siempre en el lugar de trabajo a una persona que tenía conocimiento de Dios, y yo pues endurecí mi corazón, mis oídos estaban cerrados, porque ahora sí recuerdo que me daban palabra, pero yo no escuchaba, yo no entendía. O muchas veces nos invitaban, ¿no? Y que decíamos, es que no tengo tiempo, no, pues es que, mira, ¿a qué hora salgo de trabajar y todavía tengo que llegar a la casa a hacer mis quehaceres, a hacer la comida? No, es que tengo que llegar con mi esposo, con mi esposa. O cierras tu corazón y dices, no, yo soy de otra religión. A mí es lo que me enseñaron. Sí, y respétame. Rechazamos. Sí. Rechazamos la palabra de Dios, la salida que Dios nos está dando. Ajá. Muchas veces también a causa de estos problemas, sí, pero a final de cuentas rechazamos. Así es. Bueno, pero queridos amigos, nos están mandando a un corte, no le cambie, este es su programa Tiempo de Despertar. Continúe con nosotros. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos.
esperanza en lo porvenir. Del enemigo eres mi defensor, y en mi debilidad mi guardador. Dios ayudador por siglos fiel, mi vida escrita en tu libertad. Sé que tu gracia es mi seguridad, me hará perseverar hasta el final, hasta llevarme al El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Continuamos, queridos amigos, en este su programa Tiempo de Despertar, y es un gusto que continúen con nosotros en esta hermosa mañana. Así Y tenemos saludos, Ale. Sí, Anita, saludamos y felicitamos con mucho gusto a Meche Bocanegra, que ayer estuvo cumpliendo años. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Meche. Dios bendiga tu vida. Así es, esperamos el pastel el jueves. Ahorita El llegamos. pastel de Acámbaro. El pastel. Gracias a Dios por tu vida, Meche, felicidades, te mandamos un abrazo. También saludamos con mucho gusto a Rosalba Garnica, a Carmen Rodríguez, a María Luisa Chávez, a Rosalí Delgado, a Yolanda Negrete, a Sandra Zúñiga, a Liliana Rodríguez, a Patricia Bocanegra, a Fernando Barreda y Alma Cárdenas, también a Isabel García, a Laurita Guizar, a Berta Silva, a Marinés Villegas, y un saludo muy especial y cariñoso para todas las mujeres de Fortaleza que estuvieron ayer en Fuente de Vida. Gracias a Dios por sus vidas, mujeres forzadas y valientes. Y si tú no has experimentado la presencia de Dios en Mujeres de Fortaleza, los días martes te invitamos a las 5 de la tarde, Fuente de Vida Morelia, Calzada La Huerta 2273, fraccionamiento Los Pinos. Así es. Sí, ¿Tienes más saludos? Sí, saludos y bendiciones para Virginia Vázquez, para José Francisco Méndez, para Víctor Segura, Homero Mejía, Margarita Flores, Aide Ayala, que nos escucha desde Apatzingán, también para Mauricio Martínez, Shalom Yetabel Moya, para María de Jesús Carrillo, también para Juan José Guzmán, Mayra Medina y para Daisy Chávez. También saludamos con mucho gusto a la licenciada Evita Sandoval, para que no nos ponga Sí, tacha. saludos, Elisa. Saludos. Bendiciones. También para Rosita Moreno y para todas las carmelitas. Las carmelitas Sí, a todas de las Fuente de Vida, carmelitas. muchas carmelitas. Así es. Carmelita Aguirre, Carmelita López, hay dos Carmelitas López. Sí, ¿no? ajá. Carmelita Martínez, muchas carmelitas. Muchas carmelitas. Todas las Muchas demás. carmelitas y muchas margaritas también. Sí, muchas margaritas. Y también a toda la gente que nos escucha en el transporte público, ¿no? A las personas que van en las combis, Sí. los choferes, los checadores, a los pasajeros, a los de los camiones, A los taxis, a los Los Uber. foráneos también. a los Del transporte. Los autobuses. De los autobuses. Así es. Todas las líneas y a los transportistas también. a Fernando Rosas. A Fer, sí, Fernando Rosas, y no sé si Víctor Antonio Casillas también o no. No. Ah, bueno, pero también saludos. También los saludamos hasta Tula Hidalgo. Sí, a todos los que nos escuchan en Chucándiro también. Un saludo. En la Unión Americana también, todos los que nos escuchan allá en Estados Unidos, Texas, California, Oregon, Washington, Chicago, En ¿dónde más? Utah. En Utah. Utah, en Por Utah allá bien también. lejos también. Aunque ahorita está acá la mayoría, pero Bueno, pues estamos hablando un poco, platicando sobre cuando Dios nos saca de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de los problemas. Estábamos en los problemas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra, pero un día clamamos y el Señor nos escuchó. Dios nos quiere libertar, quiere que seamos libres de esa esclavitud precisamente. El detalle es de que si nosotros queremos.
si nosotros aceptamos. Nosotros aceptamos. Si nosotros escuchamos esta palabra, si nosotros lo tomamos a Él como Dios, porque Él quiere tomarnos como pueblo. Así Él es. quiere sacarnos de ahí de donde estábamos, de esa esclavitud. Y quiere llevarnos a una tierra buena, a una tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera. Pero nosotros hay que porque recibir. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿sí? Hay que reconocerle a Él, ¿no? Hay que entregarle nuestra vida a Él y reconocer su señorío sobre nuestra vida. Y enderezar nuestro camino, porque muchas veces sí queremos esa tierra prometida y sí queremos la bendición, pero Señor, yo la quiero, pero a mi manera. Yo quiero que sí me bendigas, que me des, que mi familia esté bien, que si me estoy divorciando, pues los problemas se compongan, que si no tengo trabajo, pero no quiero dejar no quiero seguir tu camino, la esclavitud de mis pecados. Exacto. Quiero seguir en Egipto. Sí. ¿Y qué es lo que pasa, no? Que el Señor nos saca de Egipto, pero muchas veces Egipto sigue en nuestro corazón. ¿Sí? O nos queremos regresar. Sigue. Y como dices, queremos salir de los problemas y pasar directamente a la tierra prometida. Y vemos aquí que no fue así. No es así. Que primeramente fue necesario que el pueblo pasara por el desierto. Así es. Y lo vemos allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, Ale, en el versículo 11 y 12. 11 y 12. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces el Señor sacó al pueblo de Egipto y lo llevaba a la tierra prometida, pero era necesario pasar por el desierto. Y esto tenía un propósito. Tenía un propósito que era probar su corazón. Lo dice allá en Deuteronomio 8:2. Entonces, probar que él era lo que había... ¿Lo tienes? Sí, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Probar lo que había en nuestro corazón. Probarnos en cómo actuamos cuando tenemos dificultades. Sí. Porque recordamos, el Señor ya nos sacó de Egipto. Ya nosotros le entregamos nuestra vida. Ya nosotros somos su pueblo. Ya le reconocimos. Vamos, pues ya somos cristianos. Ya somos cristianos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pensamos, ya me voy a volver cristiano y se me van a acabar los problemas. Se me van a acabar los problemas, y no es así. Pasamos por dificultades, pasamos por pruebas, y así le pasó al pueblo. Los sacó Dios de Egipto, pero ¿qué pasó? El faraón mandó perseguirlos, ¿sí? Y los rodearon y los, digámoslo así, los acorralaron, ¿no? Y entonces, ¿qué pensaron ellos? Pues vamos a morir aquí en Egipto. Empezaron a tener problemas en el desierto, pero empezaron a tener problemas. ¿Y qué empezó? La quejadera. Mejor nos hubiéramos muerto allá o hubiéramos servido. ¿Para qué nos sacaste? ¿Para qué nos sacaste? Si vamos a morir de todos modos, mejor nos hubiéramos muerto allá. Y no es muchas veces lo que hacemos nosotros. Sí, y es totalmente una realidad en el ser humano, ¿no? Como prácticamente muchas personas, y sobre todo, ¿no? Habla de las personas que son recién convertidas, ¿no? Que recién reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por lo regular siempre venimos, como dicen por ahí, como el caballo blanco, ¿no? de los problemas, precisamente. Entonces, muchas veces como que no vemos ese cambio de pronto, así de rápido, de ya, ¿no? Pues ya, como dices, se me acaban todas mis dificultades y ya tiene que ser todo bueno y bonito. Y no es así. Se vienen a veces un poquito de más batallas, ¿no? Se vienen otras dificultades que hasta en tu misma casa te empiezan a criticar, a decir, mira, ya ahora ya eres aleluya, ahora ya eres esto, ahora ya eres aquello.
Y ahí es donde empieza otra batalla. Sí, la queja. O muchas veces los problemas se agrandan, Adrián. Sí. Y dice, "Ay". Bueno, yo quiero compartirles algo. Cuando yo le pedí al Señor mucho tiempo, trabajé para varias empresas, pero bueno, en el último año, antes de que yo me saliera de ahí, yo me sentía así como el pueblo de Egipto, como pues atada, esclavizada, y yo ya no estaba a gusto. Y le pedí, orando al Señor, clamé y todo, y el Señor me pone en mi corazón pues que había que irse. Siempre uno espera, o a lo mejor algún empleado espera el que te despidan para que te liquiden conforme a la ley, pero en este caso yo tenía que renunciar. ¿Por qué? Porque era un buen elemento, porque nunca me iban a correr ellos, porque si no corrieron a una persona que no trabajó en todo un año y aún así cobraba, pues menos iban a correr a una persona que les daba ganar, porque siempre mi área ha sido las ventas. Entonces yo me puse en oración con el Señor, y bueno, ya me tuve que renunciar, me salí y todo. Y pasa el primer año, todo iba bien, el Señor me iba mostrando el camino, porque era un camino, pues si en el desierto el Señor abrió caminos donde no lo había. Pero ¿qué pasa? Llega el fin de año, llega Navidad, y como acá ya dependía de mí misma, del salario diario que ganaba, pues ya no había ninguna prestación, ya no había aguinaldo, ya no había nada, y empieza mi queja. Ay, no, Señor, ¿para qué me salí? Es que yo tenía que haberme esperado, y empecé a reclamarle inconscientemente al Señor. Empezó mi queja, cuando el Señor, yo a través de los problemas, porque se te junta, no es lo mismo recibir un pago a la quincena, al mes, no sé, a manejar un dinero diario. Entonces de mi parte empezó queja, y eso y problemas económicos, y eso pues cerró mis ojos y mis oídos espirituales, porque no escuchaba ni veía que el Señor tenía otro camino. Cuando uno realmente abandona y dejas los problemas en el lugar que deben de estar, y primero el Señor, se abre el panorama y empiezas a ver la bendición y el camino por donde Dios quiere llevar. Y es que es precisamente eso lo que nos lleva el Señor al desierto, Ale, a que nosotros, nuestra dependencia sea de Él. Sí. Que dependamos completamente de Él y que no estemos quejándonos, probar nuestro corazón, sí, que dejemos esa quejabanza atrás. Eso me quedó muy claro. ¿Por qué? Porque Dios nos había sacado a ellos de Egipto, de la esclavitud, pero ellos estaban acostumbrados a depender del faraón. Sí. Ellos estaban acostumbrados, a lo mejor, estando en esclavitud, pero decían, pues allá tengo comida segura, allá tengo un techo donde vivir y todo. Pero acá, a pesar de que en todo el camino Dios siempre estuvo con ellos, de que en todo momento los acompañó, de que iba con una nube con ellos protegiéndolos del sol, que su presencia iba con ellos, que se ponía como columna de fuego en medio de ellos para darles calor, sí, para protegerlos, que en todo momento estuvo con ellos, que no les faltó alimento, porque todos los días tenían que salir, sí, por el maná, que su vestido nunca se les acabó, ni se les desgastó, ni sus zapatos, nada. No se enfermaban. A pesar de eso, ellos añoraban regresar allá, sí, porque aún no traían en su corazón, su mentalidad no había cambiado. Seguían teniendo mentalidad de esclavos, sí, ya no tenían mentalidad de libres, y es lo que quiere el Señor también de nosotros, y por eso nos pasa muchas veces por el desierto, para que nosotros cambiemos esa mentalidad y que nuestra dependencia sea de Él, que tengamos una mentalidad de libres, porque Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, nos libertó en esa cruz con su sacrificio del pecado. Entonces nosotros debemos adoptar esa identidad que tenemos ahora como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no estar añorando ir a comer los ajos y las cebollas que ellos añoraban, porque yo muchas veces leyendo estos pasajes me digo, ay Señor, ¿cómo se quejaban porque querían ir a volver a comer ajos y cebollas? ¿Y cuáles son nuestros ajos? ¿Y cuáles son las cebollas que nosotros añoramos? ¿El vicio? Sí. Las cosas amargas, placeres, cosas que te dan amargura. Placeres momentáneos, placeres de la carne. ¿Cuáles son esos ajos? ¿Cuáles son esas cebollas que tanto añoramos?
¿Por qué no queremos lo que el Señor nos está ofreciendo? ¿Por qué no vemos, como dices, por qué no abrimos los ojos para ver lo que tenemos enfrente? ¿Y por qué recordamos lo que teníamos acá? Sí. Lo que teníamos que nos llevó a estar donde estuvimos ahí ahogados en los problemas, y que fue cuando tuvimos que clamar. Sí. Y por eso el Señor nos dice, no nos acordemos, no te acuerdes de las cosas pasadas, nos dice allá en Ni Isaías traigas a memoria 43, las cosas 18. antiguas. Dice el 19 aquí que ya hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, Sí. no la conoceréis. Nos dice, ya deja de estarte acordando de eso, de tu vida pasada, porque muchas veces también sí recordamos que el Señor nos sacó y todo, pero estamos añorando estar allá. Sí. Te digo, a mí me pasó, Anita, yo añoraba eso, ¿por qué? Porque uno se encierra en los problemas, y como dices tú, yo ya me había salido de ese trabajo, renuncié, pues obvio su nombre lo dice, renunciar, pues renuncias a todos los derechos, ¿no? Entonces nunca me esperé la liquidación que me dieron, que no me dieron nada. Entonces yo decía, no, es que me tienen que correr, y me tienen que correr porque 10 años de mi vida pues los voy a pasar de largo. Pero el Señor tenía preparadas cosas mejores. Pero ¿qué pasa? Los problemas, te sales del problema, el Señor te empieza a mostrar la salida, pero nuestro pensamiento queda en esclavitud. Es que, ¿qué pasa? Vamos volteando para ver el pasado, y entonces tú vas volteando y te impide ver hacia adelante, te impide avanzar, ¿no? Sí, hay una cosa bien importante que a lo mejor pasamos mucho por alto. Incluso todos los cristianos, cuando estamos pasando por esa etapa, porque es una etapa, hay una salida. O sea, nunca te vas a quedar ahí, para empezar. Y es momentáneo. Y es momentáneo, nomás que nosotros lo vemos como si fuera eterno, sí. Como si va a durar esto toda mi vida y no, de aquí no voy a salir. Esta leve tribulación momentánea. Exacto. Que, bueno, nada más pausa. El Señor nos tiene ahí por un breve tiempo, pero de nosotros depende si pasamos un mes o pasamos 40 años. Sí, exacto, es bien cierto, Anita. Pero hay algo bien interesante en todo esto, y es bien cierto lo que dice Ale. Yo creo que muchos lo vivimos en distintas maneras, pero es similar, ¿no? O sea, te saca de esa esclavitud, entras a esta etapa, a este proceso donde Dios prueba nuestro corazón realmente, lo que si vas a guardar sus mandamientos, como dice ahí en Deuteronomio, entonces es esa etapa. El detalle es de que muchas veces, como dices, empezamos a renegar y incluso llegamos a pensar, híjole, mejor me voy a regresar a ese trabajo, en este caso. Sí. Te entiendo, porque realmente lo viví yo también. Híjole, se complican las cosas, digo, mejor me voy a regresar a ese trabajo, porque acá pues realmente no puedo. Pero no. Cuando el pueblo de Israel caminó por esa etapa, tú lo dijiste, Anita, bueno, lo dice la palabra, tuvieron lo necesario para vivir, lo necesario, nunca Dios los dejó, y nosotros lo experimentamos, ¿no? Yo no sé ustedes, pero por lo menos yo lo experimenté, absolutamente lo necesario. Creo que todos, cuando venimos al Señor, tenemos suplidas las cosas necesarias. Sí, y lo vimos, y el pueblo de Israel también en esa etapa lo vivió. Ahí está la nube que los cubría del sol. Ahí está el maná, el alimento que necesitaban día con día. Aún aunque el pueblo renegara, Dios fue fiel. Dios fue fiel y les siguió dando la columna de fuego para en la noche calentarlos. Ahora también la salud. Pasaban también por alguna situación grave. ¿Y ahí qué fue lo que sucedió? Levantaron el estandarte, digámoslo así, donde si una víbora los picaba, una serpiente, dice la palabra, los mordía, ellos simplemente volteaban sus ojos hacia la serpiente y eran sanados. Pero ¿a causa de qué venía también esto? De la murmuración, sí, A pesar de todo esto, ¿no? A pesar de que todo esto vino a causa de estar renegando. De estar renegando. Porque Dios al principio no se enfermaron. No. Eso fue después, cuando vieron ¿y por qué? O sea, al principio no había enfermedad. Pero muchos cristianos pasamos por esa etapa. Sí. Muchos de los que van empezando, incluso ya de años, según ya expertos en todo esto, seguimos en esos pensamientos, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros nos enfocamos en que Dios te está proveyendo lo que necesitas en ese momento, ya lo hicimos.
y vas a salir rápido de este desierto. Exacto. Vas a pasar rápido de este desierto, porque al final de cuentas, los que no aprobaron Vuelven a regresar. y anduvieron vueltas y vueltas, Sí. pero muchos nunca salieron de ese desierto. Sí. Muchos se quedaron Ahí en se quedaron. el desierto. Así es. Y solamente los que cambiaron su mentalidad, los que renovaron sus pensamientos, los que ya tenían pensamiento de libertad, fueron los que llegaron a la tierra prometida. El punto aquí es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Muchas veces nos lo han dicho, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ver lo que Dios nos está dando y no lo que teníamos de donde Dios nos está sacando para llevarnos a otro lugar. Sí. Y en ese momento que estamos pasando por esa etapa difícil, donde pensamos que aparente, si nos enfocamos en lo que Dios te está dando, ya lo hiciste. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Porque Dios no te deja en ningún momento. Y si Él dijo que te va a llevar, es porque te va a llevar. Dices, tenemos que cambiar la mentalidad, pero también debe de haber un cambio drástico en nuestra vida. Sí. Y lo vemos allá en Romanos 6:6, ¿sale? Si lo tienes. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, cuando en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo, que creemos en Él, que pedimos perdón, renunciamos al pecado, y ese viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo. Entonces debe de haber un cambio en nosotros también. Sí. No podemos seguir Siendo atados los al mismos. pecado, Ujú. no podemos seguir siendo esclavos del pecado, porque Cristo ya vino a libertarnos y debe haber un cambio en nuestra vida. Si nosotros queremos que haya cambio, nosotros debemos hacer el cambio en nuestros pensamientos, pero también en nuestras actitudes, en cómo actuamos. En nuestras acciones. Pues de ahí viene, ¿no? Si tú cambias el chip, tus pensamientos a ver, Sí. cambia tu actitud automáticamente. Cambia tu forma de hablar. Ajá, tu forma y de cambia hablar, tu forma de actuar. de actuar, exactamente. De pensar, de hablar y de actuar. Y entonces, cuando ya cambiamos esto, entonces pasamos el desierto y llegamos a la tierra prometida. Sí. Es como dice Ale, ¿no? Se abre el Se panorama. abre el panorama. el camino. Sí. Dejamos de andar vueltas y vueltas en el desierto como anduvieron ellos 40 años, durante 40 años, y entonces sí llegamos a la tierra prometida. Vemos por dónde está el camino. Sí. Porque no era que ellos no supieran dónde estaba el camino, ¿no? De hecho, llegaron ellos en poco tiempo. ¿Pero qué? La mentalidad que ellos tuvieron de, no puedo. No, pues ¿para qué? Mira, ellos son unos gigantes, nosotros somos como langostas al lado de ellos. Cuando Dios les mostró la tierra prometida, Él dijo, mira, ya está. ¿Y qué hizo Moisés? Mandó espías, ¿no? A que fueran y vieran cómo estaba, y mandó 2 espías, y de esos 12, 10 dijeron, no podemos, no se puede, no lo vamos a lograr, porque aún traían mentalidad de esclavos. Y hubo 2 que dijeron, sí se puede, Dios ya no la dio. Sí. Y es una tierra muy buena. Entonces, aquí los únicos 2 que entraron fueron los que dijeron, sí se puede, Sí. los que cambiaron su Los mentalidad. que tenían una visión diferente. Y bueno, a final de cuentas, ¿para qué nos saca Dios de la esclavitud del pecado? Pues para bendecirnos, ¿Sí? para llevarnos a esa tierra prometida, para vivir en libertad y tener esa dependencia de Él, esa comunión solo de Él. Pero dice también allá en Éxodo 8:20, si lo tienen. Dice, el Señor dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. ¿Sí es ese? 8:20. Ok. He aquí que él sale al río y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El Señor nos saca de la esclavitud del pecado, como dices, para bendecirnos, para darnos salvación, pero también para que nosotros dejemos de servir a Faraón y le sirvamos a Él. Sí. Para que nosotros dejemos de servir al mundo, al pecado, El pecado. y le sirvamos a Dios. Es tiempo de salir servir a Dios, de salir de Egipto, ¿no? Sí, Anita, es tiempo de salir de esa esclavitud. No sabemos qué es lo que te tenga atado, te tenga esclavizado, pero lo que sí sabemos es que Dios
es fiel, es que si clamamos a Dios con todo nuestro corazón y le creemos, porque no nada más es clamar, es creerle, como decía Adrián en un principio, es tener fe. Dios nos va a mostrar el camino y nos va a sacar de cualquier situación. No hay nada difícil ni nada imposible para Dios, pero necesitamos tener fe y clamar a Él con todo nuestro corazón y obedecer. Y ya que salgamos, pues servirle y agradecerle, y que nunca se nos olvide de dónde el Señor nos sacó. Y no tenemos mejor patrón, mejor jefe que Dios. Eso Dios sí. paga y paga bien. Así es. Y al final de cuentas, bueno, no lo hacemos por lo que Dios nos dé o lo que nos pueda dar, lo hacemos porque le amamos. Sí, por Y agradecimiento. en agradecimiento, ¿de dónde nos sacó? Sí, así es. De la esclavitud donde estábamos, de allá donde nos tenían oprimidos los egipcios, los problemas, las enfermedades, de donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor un día escuchó nuestro clamor, tuvo misericordia de nosotros, nos redimió, nos limpió, porque ¿qué andaban haciendo los egipcios, los israelitas allá en Egipto? Andaban haciendo adobe, Sí, andaban ahí en el barro, en el lodo haciendo adobe. Y nació andábamos nosotros en el lodo. Sí. ¿Y qué vino a hacer Dios? Jesucristo. Nos sacó de ese lodo, nos lavó, nos limpió y nos tomó como sus hijos, como su pueblo. Queridos amigos, el Señor nos está hablando el día de hoy. ¿Cuánto tiempo quieres pasar más en Egipto? No lo sé, te lo dejo como pregunta. El Señor nos está dando la oportunidad hoy de tomarnos como su pueblo. No desaproveches esta oportunidad. ¿Por qué no oramos? Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú escuchas nuestro clamor, porque tienes misericordia de nosotros. Mi Dios, yo te pido, Padre, por cada una de las personas que nos escucharon el día de hoy. Quita de ellos, Padre, toda palabra que no edifique y sigue en su corazón lo que venga de ti, Padre bendito. Aquellos, mi Dios, que aún están indecisos, Padre, por entregarte su corazón. Mi Dios, sé tú hablando con ellos, sé tú tratando con ellos, Padre bendito, y atrayéndolos con lazo de amor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ale, ¿qué tienes que decirle a nuestros amigos? Que clamemos a Dios, que busquemos esa libertad que solo Jesucristo puede darnos. Ya no seas más esclavo del pecado, de los problemas. Hay salida, hay libertad en Jesucristo. Hay que buscarlo con todo nuestro corazón y clamar a Él, y ciertamente no se va a dejar esperar. Por eso te invitamos a Fuente de Vida mañana, 6 de la tarde, Calzada La Huerta, 2273, Fraccionamiento Los Pinos. No faltes. Así es, Dios nos está hablando. Dios, fuerte, claramente. Si a ti te invitan, no desaproveches esta oportunidad. El Señor quiere sacarte de esa situación en la cual estás pasando, pero muchas veces nosotros nos rehusamos. De verdad, querido amigo. Aprovecha, el Señor te está invitando el día de hoy. Adrián, ¿qué les tienes que decir? Pues si Dios ya, o bueno, más bien ustedes ya empezaron a caminar, a darle el paso de fe, ya no te detengas, sigue viendo las bendiciones que Dios te está dando en este momento, porque probablemente están las cosas difíciles, pero Dios en ese momento sigue estando ahí. Él en ese desierto pone ese oasis que nosotros necesitamos para sobrevivir en estas etapas. Y si Dios empezó a caminar contigo, si Jesús empezó a caminar contigo, Él te va a llevar a buen puerto. No lo dudes, ten fe y vas a ver la tierra prometida. Que Dios te bendiga. Así es. No quieras regresar a Egipto. No. Bueno, pues si este ministerio ha sido de bendición para usted y Dios ha puesto en su corazón el apoyarlo, hágalo, que Dios le recompensará abundantemente. Y mientras tanto, háganos un favor. Sonría, porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Nos vemos. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.